Los Gamarra, los Santa Cruz y el teatro. Hoy se celebra mundialmente el Día del Teatro. En este marco, les presentamos un breve recuento de la implicación de los Santa Cruz Gamarra en esta rama de las artes. Ciertamente lo más visible sobre este tema es la presencia de Nicomedes y de Victoria, quienes con el conjunto Cumanana incursionaron en la creación y escenificación de pregones, pasando rápidamente a la creación de obras cortas a fines de la década de los 50. Luego, Victoria proseguiría su camino como dramaturga en diversos momentos de su larga trayectoria, con Teatro y Danzas Negros del Perú, con el Conjunto Nacional de Folclore y durante su actividad docente en el Departamento de Drama de la Universidad de Carnegie Mellon. Cuando Nicomedes y Victoria se irguieron sobre las tablas, los memoriosos no dejaron de recordar al padre de estos, a don Nicomedes Santa Cruz Aparicio. Décadas antes, este había gozado de mucho reconocimiento como dramaturgo. Escribió 8 obras, y la mayoría de estas fueron representadas con éxito desde 1908 y hasta 1922. El confort del hogar, el servicio obligatorio, son obras de 1908 y 1909. De hecho, de su obra queda mucho por decir. Ese es un pendiente con el que de esta página tratamos de cumplir. Sin embargo, para decir verdad, las primeras incursiones en el teatro de miembros de esta familia remontan al siglo XIX, en que encontramos a Demetrio y a José Milagros Gamarra, quienes fueron respectivamente abuelo y padre de doña Victoria Gamarra Ramírez, es decir, de la mamá de los 10 hermanos Santa Cruz Gamarra. Según sabemos, don Demetrio Gamarra Velázquez nació en 1846. Fue retratista de caballete, escenógrafo y a la vez pintaba carteles de corridas de toros. Su hijo, José Milagro Gamarra del Valle, nació en 1865 y también ejerció el mismo oficio. El buen hado nos ha acompañado, pues hemos podido ubicar varias menciones que permiten precisar poco a poco cuál fue el lugar que ellos ocuparon dentro de su gremio y dentro del mundo teatral. Grata sorpresa fue encontrar sus nombres en el Diccionario Teatral del Perú, publicado en 1905 por Manuel Moncloa y Covarrubias, que los señala como pintores, escenógrafos con telones pintados en importantes teatros limeños, es decir, el Olimpo y el Principal. Y es así como nos podemos dar cuenta que el vínculo con el teatro llegó por ambas vertientes hasta los hermanos Santa Cruz Gamarra. Notemos, por ejemplo, que 5 de los 10 subieron a las tablas. Consuelo, la séptima de los hermanos, lo hizo ocasionalmente en la época de Cumanana. Sin embargo, su vínculo con el teatro no quedó ahí, pues fue ella que asumió el rol de administradora de Teatro y Danzas Negros del Perú cuando Victoria creó su compañía. Fue con esta compañía que en el 72 Victoria montó su obra El marido paciente en el Corral de Comedias, tomando ella misma uno de los roles protagónicos, Angélica. En este montaje participaron a su lado 2 de sus hermanos. Rafael, el 10º de los hermanos Santa Cruz Gamarra, quien fue conocido en el mundo de la tauromaquia como la Maravilla Negra, interpretó al marido de Angélica. Y es que Rafael tenía dones actorales natos y por ello tuvo ocasionalmente participaciones tanto en España como en el Perú, entre la década de los 60 y los 80. Fernando, el cuarto de los hermanos, tomó el rol del padre de Angélica. Cierto es que don Fernando tenía como sus hermanos dotes para lo histriónico, y eso podría haber bastado para que Victoria lo invitara a participar en la obra. Pero ocurre que para don Fernando
Para el compañero Santa Cruz, quien se dedicó a la vida partidaria por más de 50 años, para él esto del teatro no era cosa nueva. Y es que en realidad fue él el primero de los hermanos en incursionar en este mundo escribiendo una obra teatral. Su título era evocador. Nos fusilan a las 6. Esta obra es testimonial y evoca la época de persecución política que se desató después de la Revolución de Trujillo de 1932. Descubrir la fecha exacta de su representación implicaría zambullirse en la Biblioteca Nacional para consultar los periódicos posteriores a esta época. En todo caso, sabemos que la obra se repuso en el 57 en el Aula Magna cuando se inauguró el local del Partido Aprista. No perdemos la esperanza de ubicar el guión de esta obra teatral. Si hacemos un balance hasta lo que va de este relato, el vínculo con el teatro ha sido mencionado para 4 generaciones de esta familia. Hablemos de la generación siguiente. Hemos mencionado la actuación, la autoría y la escenografía. Vueltas que da la vida. Casi un siglo después de don Demetrio, fue su tataranieto, Octavio Santa Cruz Urquieta, hijo de Fernando, quien incursionara en las artes plásticas aplicadas. Esto, las vivencias compartidas durante su adolescencia en el marco familiar, cuando Cumanana tenía una actividad vertiginosa, y la feliz coincidencia de haber tenido como mentor en su época escolar a un novel autor teatral, estoy hablando de Juan Rivera Saavedra, todo esto llevaría a Octavio a interesarse al mundo del teatro. Fue así que incursionó en los 60 con el grupo Histrión al mundo de la escenografía teatral. Estuvo a cargo también de la escenografía del Festival de Cañete en 1972, evento en que trabajó codo a codo con Victoria y Nicomedes, sus tíos. Como diseñador gráfico ha producido una gran cantidad de afiches de teatro desde los 60 y hasta los 80. Finalmente, en los últimos años, su actividad literaria lo ha llevado nuevamente al mundo del teatro, esta vez como autor teatral. A esta quinta generación pertenece también Rafael Santa Cruz Castillo, conocido percusionista, gestor cultural y actor, y claro, hijo de Rafael Santa Cruz Gamarra. Fue a fines de los 80 que Rafael incursionó en el teatro, ocupándose de la dirección musical de Sueño de una noche de verano, que fue dirigida por Giampiero Solari. Como actor tuvo una presencia permanente en la pantalla chica. Su primera aparición fue en la telenovela Natacha a comienzos de los 80, y esto es un hito, ya que interpretó un rol fuera del estereotipo en el que se solía encasillar a los pocos actores afroperuanos que lograban incursionar en la televisión. Fue así el primero a asumir un rol protagónico. Ese fue el comienzo de una trayectoria actoral que duró cerca de 25 años, tanto en la televisión como en el teatro. En suma, los Santa Cruz Gamarra han tenido una presencia en el ámbito teatral peruano de 5 generaciones y aproximadamente de 150 años.